Biblias. ¿Qué dice? Ahí está. Bien, vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Ahí está. Parábola de los talentos, las Biblias Reina Valera 60. Y dice así, perfecto, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor y Padre amado, bendice esta porción de tu palabra para que sirva de bendición y que podamos aplicar en nuestra vida cotidiana y en el servicio las enseñanzas que aquí tú nos das. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, parábola muy conocida, referente al servicio. Esto es para todos nosotros, los creyentes involucrados en la obra. No es para aquellas personas que aún no están involucrados en el servicio al Señor, es directamente para nosotros. ¿Qué pasa si pondríamos un comentario previo, un prefacio, como se hace en un libro? Diríamos que es una advertencia que Dios nos hace de cómo debemos de servir, quién otorga los dones y los talentos y quién analiza y evalúa nuestro accionar, que es en síntesis el Señor directamente. Sin ninguna intermediación, Dios nos está hablando que Él es el que otorga esos talentos. Los talentos, claramente, aquí sabemos que la palabra talento es una capacidad, es una habilidad que la persona tiene para desarrollar, sea manual, sea intelectual, sea física, del orden que sea, es un talento natural que tiene la persona. Pero aquí se refiere en concreto en un valor monetario, porque está hablando del banco, de los intereses y del producido de esos intereses. Era una suma muy importante. El talento, tengamos en cuenta que se habla de quizás 25 o 30 kilos de oro o de plata, lo que valía un talento, y vale muchísimos, en nuestra actualidad, muchísimos miles de dólares. O sea que estamos hablando de sumas importantes en dinero para compararlo realmente con la calidad y valor del servicio en la obra del Señor. Nuestro Señor reparte a cada uno de nosotros esos talentos
Y lo hace, fíjense de qué manera. Bueno, voy a darle tantos talentos a Rosa, Silvia, Esteban, Rosario, a ver qué pasa, a ver cómo se comporta, a ver cómo los usa, a ver cómo produce en mi obra. No, él te va a dar 5 talentos a vos, 2 a mí y 1 a aquel otro, sabiendo que tenemos capacidad suficiente para poderlos hacer rendir. ¿Tá? O sea que el Señor nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad. Dice en el versículo 15 claramente, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. O sea que el Señor no nos va a dar algo que no podamos hacer. Primer punto que tenemos que tener en cuenta. En el servicio del Señor, una vez que tenemos un ministerio, sea del que sea, del orden que sea, el Señor nos dio a cada uno según nuestra capacidad. Por eso impartió los dones que son diferentes dentro del cuerpo de Cristo, con distintas responsabilidades. A uno le dio mucha responsabilidad y uno puede decir, ¿por qué a mí no? Porque el Señor sabe hasta dónde yo llego. Y sabe que si yo me aplico en lo que Él me dio, siguiéndole con fervor y con voluntad, yo voy a poder rendir de la manera que Él quiere. De lo contrario, estoy ambicionando más de lo que puedo dar y el Señor sabe que no me va a ir bien de ninguna manera. Lo curioso de todo esto es, y hay otra enseñanza grande acá, que al que le dio 5 talentos, cuando viene el Señor a hacer el análisis, cuando el Señor nos confronta muchas veces a nosotros, bueno, a ver, Esteban, ¿cómo estás en el ministerio que yo te doy? Y bueno, y uno tiene que ir gozoso al Señor, gloriarse delante del Señor. Bueno, Señor, vos me diste esto, yo hice esto. Evaluarnos, aceptar ser evaluados por el Señor. Es divino eso cuando sentimos la aprobación del Señor. No significa que estemos buscando la vanagloria dentro de la iglesia para que todos vean la tarea que estamos haciendo y lo compartimos con los hermanos y comentamos si nos gusta que nos elogien, que nos alaben, que nos suban al pedestal. No, no es así. Esa evaluación es una evaluación delante de Dios mismo y es el Señor el que nos está aprobando y nos está pasando por la fragua para darnos esa aprobación. En este análisis del emprendimiento que hizo esta gente con este dinero, el que le dio 5 talentos, le dice, bueno, Señor, aquí están tus 5 talentos, pero yo te doy 5 más que produje, ¿no? Entregándolo, ganando, yendo a donde tenía que ir, trabajándolos. Aquí está el resultado. ¿Y qué le dijo su Señor? El Señor esperaba que ese siervo de los 5 talentos los iba a producir, pero le da el reconocimiento porque Dios reconoce. No es que nosotros nos va a dar una inyección de falsa humildad o de orgullo para que nos vanagloriemos, sino que el Señor te va a probar y te va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, si sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa aprobación no significa que, bueno, yo ya cumplí, ahora ya hice mucho en la obra del Señor, entonces me voy a quedar tranquilo, voy a ver si no trabajo tanto y ya me esforcé bastante, a que vengan otros a trabajar, yo dejo lugar para otros. No, es un constante trabajar con esos otros 10 talentos que tengo ahora, porque el Señor me había dado 5, pero, de aquí ahora tengo 10. ¿Y qué hago con esos 10? No los produzco porque ya produje mucho, produjo menos. Tengo que seguir esmerándome en la obra del Señor para duplicar siempre esa cantidad. El Señor sabe que lo puedo hacer, que lo puedes hacer, por eso te los dio. Si no te hubiera dado 2, porque miramos el caso del que le dio 2 talentos. Al que le dio 5 produjo en número 100%. O sea que ganó el 100% de lo que le dieron como responsabilidad. Ahora, al que le da 2, le da mucho menos. Le da mucho menos que al que le dio 5, pero es lo que podía afrontar. Ese hermano podía trabajar por esos 2 porque tenía capacidad. Quizás menos capacidad que el otro, obviamente. Por eso le dio menos. Pero también trae un resultado similar. Me diste 2 talentos, produje,
y aquí te doy los otros 2, te doy 4. También trabajó por el 100%, logró el 100% de efectividad en el ministerio que le dio nuestro Señor y recibe la misma aprobación. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Les dice las mismas palabras. Eso quiere decir que el Señor valora todos los ministerios por igual. La única diferencia es que me da lo que yo puedo hacer. Por eso tenemos que unos presiden, otros dirigen, otros son maestros, otros son pastores, otros se dedican a la visitación, a la consolación. Tenemos toda clase de ministerios que el Señor nos ha dado. O sea que no ambicionemos tampoco más de lo que podemos hacer, porque ya la medida justa la tenemos por parte de Dios mismo. Y en este análisis, el gozo fue el mismo para el que tenía 2 que para el que tenía 5, porque ambos produjeron 100%. Y dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Ahora fíjense la situación tan particular del que recibe el talento. Aquí la cosa cambia totalmente. Él se presenta ya con una excusa. Ya tenía preparado este hombre una excusa para lo mal que había administrado lo que el Señor le dio. Él le dice que yo te conocía, que eres un hombre muy duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Tuve miedo, escondí el talento en la tierra y aquí lo tienes. Si nosotros miramos esto fríamente, podemos decir, bueno, fue un hombre precavido, no se animó a invertir, no se animó a trabajar, y bueno, por lo menos guardó el dinero y cuando vino el Señor se lo dio, pensando que con eso iba a justificar su negligencia y su mal accionar. Y la respuesta no se hizo esperar del Señor, en este caso nuestro Señor, que nos está evaluando. Esa es la comparación que tenemos que hacer. Le dice el Señor, siervo malo y negligente, si tú sabías que donde es ciego, donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, debías de haber dado, dice, mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí pensemos mucho en esto, a ver también dónde queremos estar. Yo no quisiera estar en la situación del talento, porque el Señor me va a decir, negligente, Esteban, pudiste haber hecho esto, aquello, no quisiste, no fuiste. ¿Por qué no invertiste? ¿Por qué no fuiste a llevar la palabra? ¿Por qué no fuiste a consolar a aquellos hermanos que lo necesitaban? ¿Por qué no te esmeraste un poco más? ¿Y qué va a pasar con eso? Me va a reprobar el Señor. Y eso ya es terrible. El Señor no aprueba en ese análisis la negligencia, partiendo de la base que en su inmensa sabiduría, poder y visión inconmensurable que tiene el Señor, me dio ese talento para que lo produzca, porque sabía que yo tenía el tiempo, la capacidad y las cualidades para poderlo hacer. No lo hice. ¿Qué pasa, hermanos, si hacemos eso en la obra? Estamos entorpeciendo y estamos deteniendo justamente el proceso que quiere nuestro Señor que hagamos para la expansión del reino de los cielos. Porque los otros, el doble, y yo permanezco, y con lo que me dieron, no daño a nadie, pero no hago nada, me quedo quieto, y por mi parte, la obra se está entorpeciendo. La consecuencia que trae esto es nefasta para la iglesia y para la misma persona, porque el Señor no anda con vueltas acá, no está diciendo, bueno, yo te voy a dar otra oportunidad, te voy a dar de vuelta otro talento a ver qué tú haces. Dice, quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10. O sea, el que le dio 5 y lo duplicó va a tener que trabajar por 10 y ahora por 11, porque le agregó otro talento para que trabaje más. Si esto viene de Dios, lo va a poder hacer. Esto no es como aquellos hermanos que de repente en la obra quieren tomar todos los trabajos, quieren estar en todos los ministerios. Eso es un desorden. Eso no es posible. Pero lo que Dios te da, ponelo a producir tranquilo, porque sabes que va a producir como el Señor espera y va a crecer la iglesia, vas a crecer en tu vida personal,
los equipos de trabajo donde trabajes van a ser vigorosos, van a rendir, vas a ser ejemplo para todos. O sea que me quita ese talento el Señor y dáselo al que tiene, porque al que tiene le será dado y tendrá más, trabajará más, evidentemente, pero siempre dentro de las posibilidades que le dio el Señor. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Está excluido del gozo del Señor. Y todavía, para más aclaración, dice la Biblia, versículo 30, no dice Esteban, dice la Biblia en el Evangelio, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No estará en el gozo del Señor, no estará disfrutando con la capacidad que él tenía para producir, no va a estar disfrutando de esa vida cristiana plena, ardorosa, fervorosa y eficaz que el Señor quiere que tengamos. Le dijo siervo inútil. A los otros le dijo buen siervo y fiel. Entra en el gozo de su Señor. ¿Para qué? ¿Qué queremos que nos diga el Señor en el día del examen? Cuando nos pida cuentas. Y no en el juicio final. Cuando nos pida cuentas cotidianamente de cómo nos comportamos en el servicio, entre los hermanos, cómo estamos en el amor de Dios practicándolo los unos con los otros. ¿Perdonamos? ¿No perdonamos? ¿Somos sensibles a las necesidades físicas, espirituales y emocionales de nuestros hermanos según el ministerio que tengamos? Si somos pastores, ¿ejercemos con celo santo el pastorado? Si predicamos con celo santo la palabra y estamos aplicando la sana doctrina sin adulterar, sin corrientes extrañas o que desvíen a la gente, que desvíen a los fieles y los confundan. Si nos ha tocado una etapa de estar quietos en la iglesia porque tenemos muchos años y hay gente que dice, yo ya di todo. Bueno, tenés el consejo, hermano, tenés la vida de oración, el ánimo con tu presencia. Cuando vemos ancianos en nuestras iglesias, lo decimos por experiencia, y muchos de ustedes saben, tenemos gente de 80 años para arriba, más de uno, y de 90 para arriba también. Qué gozo es verlos en los cultos, estando sentados, caminando como pueden, y están sirviendo al Señor, están ministrando a la iglesia con su actitud de responsabilidad. El Señor les está diciendo, buen siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Anhelemos todo esto, queridos hermanos, y vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú abres nuestros ojos, Señor, para que podamos ver la realidad de quién eres tú, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia y de tu poder. Ayúdanos, Padre, a servirte, a rendir ese 100% en la tarea que tú nos diste, así sea tarea pequeña a la vista, porque tú realmente nos vas a ir agregando tareas y tareas, porque sabes que tenemos un compromiso, una fidelidad y una fe. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe, nuestra responsabilidad y que podamos todos unidos decirte, Padre, aquí está lo que tú me diste y aquí está lo que yo hice y que anhelemos escuchar ese pasa, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Yo quiero estar allí. Y vos, hermano, creo que también que es tu anhelo. No escondas el talento, no lo guardes. No sirve para nada guardarlo. Todo lo que aprendiste, lo que el Señor te enseñó, lo que te capacitó, lo que te preparó, hacelo rendir todo lo que puedas. Y muchas veces, quizás hasta más de ese 100%, vas a hacer porque el Señor te preparó y te capacitó. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.